Sean bienvenidos a la sesión vespertina de los conversatorios Emociones, Corporalidad y Corporeidad, organizado por el Grupo de Investigación desde Temísira, en colaboración con el Colegio de Letras Clásicas. En esta ocasión contamos con la participación de la maestra Alejandra Victoria Fernández Ávila, maestra en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de investigación se centra en la medicina hipocrática del siglo V a.C., disciplina en la que ha realizado investigaciones sobre la clínica médica griega y el juramento hipocrático. Desde el año 1997 imparte clases de griego antiguo y latín en la Universidad Pontífica de México y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Del 2004 al 2013 fue directora del Departamento de Lenguas de la Universidad Pontificia de México, institución para la que publicó el Manual de Morfosintaxis del griego clásico en el año 2020. Actualmente participa en el Diplomado de Titulación La Docencia en las Humanidades, coordinado por la doctora María Leticia López Serratos y la doctora María Guadalupe García Casanova. El día de hoy nos presentará su ponencia Sentirse mal en los tratados hipocráticos, epidemias. También contamos con la presencia de la maestra Elia Sánchez Gómez, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Lingüística Hispánica y doctorante del programa del posgrado en Lingüística de la UNAM. Es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora de asignatura en los colegios de Letras Clásicas y Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son lenguaje y derecho, lenguaje y género, formación docente, enseñanza y evaluación de la lengua española como lengua materna, como segunda lengua y como lengua de herencia. Desde 1999 ha impartido cursos de lingüística, enseñanza del español como lengua materna y como lengua extranjera, lenguaje y pensamiento y de formación de profesores de español como lengua materna y como lengua extranjera, así como talleres para el desarrollo de las habilidades lingüísticas para profesores de primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Respecto de la relación entre lenguaje y derecho, ha impartido cursos de técnica legislativa, redacción legislativa con perspectiva de género, tipología de enunciados jurídicos en el Senado de la República, el Congreso de la Unión, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en diversas dependencias de gobiernos locales. Hoy nos hablará acerca de algunas reflexiones en torno al papel de la cultura de la concepción del cuerpo. Antes de comenzar, les recuerdo a los asistentes que los micrófonos deben de permanecer cerrados para evitar interrupciones y se dará un tiempo al final para preguntas y comentarios. También les recuerdo que los ponentes tendrán un tiempo máximo de 30 minutos para presentar su tema. Ahora sí, le cedo la palabra a la maestra Alejandra Victoria Fernández. Muchas gracias por la invitación y qué honrada de participar un rato con ustedes hablándoles de un tema muy importante, bueno, muy importante para mí y creo que de interés para muchas personas, como son los tratados médicos del siglo V antes de Cristo, específicamente de un tratado quizá no tan conocido y quizá un poco opacado por la grandeza que pueda tener o no el juramento hipocrático, ¿no? Entonces, hoy les hablaré sobre los textos epidemias y, en específico, sobre una selección de algunos libros de este tratado y dentro de los libros de este tratado sobre unos textos, unos pequeños textos conocidos como historias clínicas. Entonces, gracias. Si hace un momento me hubieran presentado como médico, no lo soy, quizá me hubiera sentido con la autoridad suficiente de pedirles en este momento que se quitaran la ropa y se quedaran solo en ropa interior. Pero bueno, ya han descubierto que no soy médico. Y puedo intuir que mi petición no habría sido considerada. Así que, pues pasemos a la siguiente situación. Imaginen que llegan al servicio de urgencia de un hospital, del IMSS, está bien, aunque también podría ser del ISSSTE o cualquier hospital público. ¿Están enfermos o piensan que pueden estarlo? Más aún, ¿es alguno de sus hijos
o alguno de sus padres el que puede estarlo. Como bien sabemos, al solicitar un servicio médico de urgencia, se nos otorga un tiempo de espera de acuerdo con la naturaleza de nuestra urgencia. Y los auxiliares médicos son quienes amablemente nos piden que esperemos a ser llamados. Hay mucha gente y ustedes ya llevan 1, 2, quizá 3 horas en la sala de espera. Luego de pasar toda la mañana, en el mejor de los casos, esa parte de la tarde, esperando su turno, un médico los llama. Cuando ustedes entran, el médico los saluda, intercambia algunas palabras con ustedes, anota algunas cosas y casi sin mirarlos, y ciertamente previo esto a entregarles una solicitud para realizarse algunos estudios diagnósticos que pueden ser estudios de laboratorio, algunos rayos X, les dice nuevamente, les dice la cuestión con la que empecé: desvístase y solo quédese en ropa interior. Y pase a la mesa de exploración detrás de la cortina. En otra escena, quizá menos amigable, imagínense internados en un hospital. Quizá ya han pasado los primeros 8 días en el hospital esperando por una cama en piso. Ahora ya completaron otra semana más en el hospital. Nuevamente, regresamos a la escena, entran unos 5 médicos, uno de ellos, que parece ser el jefe, ordena a algún otro que los destape. Ustedes solo visten la bata y la sábana que los cubre. ¿Qué harían? ¿Se rehusarían a quitarse la ropa, a que les quiten la ropa? ¿Se reirían pensando que es una broma? ¿Se enojarían? Estoy segura de que ninguno de nosotros pondría resistencia a esta orden. Todos haríamos caso, o al menos no nos rehusaríamos a la orden de ser despojados de nuestra ropa. Quizá es lo que estamos esperando desde hace más de 2 semanas, que llegue el especialista y simplemente nos atienda, que no nos olvide, que es muchas veces lo que queremos, lo que pensamos cuando estamos en la sala, en internamiento. El no negarse a ser despojados de sus prendas por un médico en tal circunstancia, y no en otra, en esa circunstancia hospitalaria, de asistencia a un consultorio médico, no es una contradicción. Lo que pasa es que los aquí reunidos en este momento, en ocasión de estos conversatorios, no somos los mismos que cuando estamos en un hospital enfermos. Nuestra identidad ha sido modificada. Si en este momento, queriendo indagar, ahora hablando sobre la identidad misma, ¿no? Si en este momento, queriendo indagar un poco sobre la identidad de alguno de ustedes, les pidiera que se presentaran, pues quizá no me bastaría para conocerlos bien, con que me dieran su nombre, sus apellidos, quizá su procedencia, y más aún si quisiéramos agregar información, quizás su número de identificación de población, su CURP, ¿no? La identidad es primordialmente narrativa. Entonces, seguramente ustedes empezarían a hablarme un poquito de su vida, a qué se dedican, cuáles son sus gustos, sus estudios, sus preferencias en algún deporte, en la comida, en el baile, en la música, etc. Pero ¿qué pasa cuando esa identidad de un paciente le llega la enfermedad? La forma en la que los médicos hipocráticos explicaban la enfermedad es clara muestra de su estricta racionalidad médica, de su estricta racionalidad. Ninguno de los tratados del corpus hipocrático refiere de manera explícita el método médico empleado por la medicina de la escuela de Cos, de la escuela médica de Cos, de Hipócrates. Algunos autores refieren su existencia y más aún su relevancia. Por ejemplo, la cita que ahora les presento en el Fedro
en boca del Fedro, se exclama, Platón expresa: ciertamente, si conviene creer algo a Hipócrates, el de los Asclepiadas, ni siquiera es posible comprender la naturaleza del cuerpo sin este método, es decir, sin el método de la escuela médica de Cos. Más aún, por ejemplo, en el Pluto, Aristófanes, distinguiendo entre los diferentes, o el método único considerado realmente científico y las otras prácticas que se iban desarrollando quizá de manera alterna a la práctica de la escuela hipocrática, refería: ¿y qué médico hay ahora en nuestra ciudad? No hay sueldo ni oficio. El hipocrático no solo se centró en el aspecto objetivo del método. Veamos que en algunas de sus obras, de las obras del corpus hipocrático, específicamente en aquellas denominadas propias de Hipócrates, atribuidas a sus discípulos, o bien propias de los discípulos de Hipócrates, identificadas como propias de los discípulos de Hipócrates, por sus contenidos se distingue que las partes que distinguían, en los que consistía el método hipocrático eran las siguientes: la prognosis y la anamnesis. Estos dos primeros estadios acercaban al conocimiento del estado de salud en un primer momento, o también de enfermedad para prever el beneficio. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, regreso enseguida para hablarles de la diagnosis. Este conocimiento previo, recordemos, se hallaba basado, de alguna manera, en la teoría de los 4 humores, que estaba relacionada con los 4 temperamentos. Entonces, a los 4 humores le hace la bilis amarilla, la sangre, la bilis negra y la flema, tenían relación con los 4 temperamentos en los que se identificaban cada una de las personas que eran sorprendidas por algún factor nocivo, factor nosológico, que podría ser el colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo. Esta teoría estuvo ciertamente relacionada con los 4 elementos que componen todas las cosas, a saber, la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y justamente con las estaciones climáticas que nos hablaban de 4 climas que distinguían a las distintas áreas que eran un factor determinante en la presentación en la naturaleza de ciertos malestares, de ciertas enfermedades en diferentes lugares. Así, lo caliente relacionado con lo frío, y lo húmedo y lo seco. Esta teoría previa, entonces, este conocimiento en el cual se basó la prognosis o los conocimientos con los que contaba ya el médico, se complementaban con la anamnesis. Esto era la entrevista. Por medio de la entrevista que de alguna manera se establecía, esa comunicación que se establecía entre el médico y el paciente. Entonces, prognosis y anamnesis acercaban al conocimiento del estado de salud y enfermedad para prever el beneficio. Luego venía un estadio que se llamaba diagnosis, que era el sustento teórico, que daba justamente ese carácter científico a la objetividad, pero también a la subjetividad experimental, y que daba pie para el siguiente estadio, que era la therapeia, que era la actitud ante el paciente. En las obras, como les decía, hipocráticas, de los discípulos de Hipócrates y atribuidas ya a Hipócrates o a sus discípulos, entendemos o identificamos estos estadios que distinguían justamente al método hipocrático. Por ejemplo, la prognosis y la anamnesis, ese conocimiento previo
que naturalmente procedía tanto de los conocimientos de los médicos como del primer contacto que establecían con el paciente, se podía rastrear en las siguientes obras. En el pronóstico, ahí entre paréntesis, les doy alguna información sobre a quiénes están atribuidas estas obras, si son realmente de Hipócrates, de los discípulos o atribuidas. El pronóstico sobre los aires, aguas y lugares. El libro 1 y el libro 3 de epidemias, predicciones, y los restantes libros de las epidemias, esto es el libro 2, el libro 4, el libro 5 y el libro 7. En cuanto al análisis de signos y síntomas, se identifican ese estadio del método hipocrático se identifica y podemos rastrearlos con los simplemente leyendo los títulos de las obras, ¿no? Por ejemplo, sobre la medicina antigua, sobre las articulaciones, sobre la naturaleza del hombre, sobre el régimen de la vida saludable, sobre los humores, sobre el uso de los líquidos, sobre las glándulas, sobre las fístulas, sobre los lugares enfermos en el hombre, sobre las enfermedades, sobre las hemorroides, sobre las úlceras, sobre las afecciones, sobre los 7 mesinos, sobre los 8 mesinos, sobre la enfermedad sagrada, sobre los días críticos, sobre la crisis, sobre la naturaleza de la mujer, sobre la naturaleza del niño, sobre los músculos, sobre la dentición, sobre la naturaleza de los huesos, sobre la visión, sobre la procreación, sobre los medicamentos, sobre la dieta, sobre los flatos y sobre las enfermedades de las mujeres. Otras más, sobre las enfermedades de las doncellas, sobre las estériles, sobre las hebdómadas, es decir, los eventos que suceden cada 7 días o 7 años, sobre la expulsión del feto, sobre la superfetación. En cuanto a la terapia, que es la actitud hacia el paciente, las siguientes obras dan cuenta de esta sección muy importante, este estadio muy importante del método, sobre las fracturas, sobre las heridas en la cabeza, sobre la palanca, sobre la dieta en las enfermedades agudas, sobre el dispensario médico, aforismos, sobre el médico, sobre la decencia, preceptos, y sobre la alimentación. Bien. Perdone. Entonces, el hipocrático, vamos a ver, no solo se centró en el aspecto objetivo del método, como ya habíamos comentado. Su palabra también fue expresiva y comunicativa. Y justamente esta palabra expresiva y comunicativa es la que vamos a encontrar en el Tratado de Epidemias, ese Tratado de Epidemias que refiere la naturaleza itinerante del médico que visitaba determinada región para asistir a los enfermos. El libro tradicionalmente, los siete libros del Tratado de Epidemias, generalmente se han dividido en 2 secciones, el libro 1 y el libro 3, como la sección más completa, perfecta, con una estructura más elaborada, frente a las notas sueltas que caracterizan los restantes libros. Entonces, en los libros 1 y 3 encontramos, de alguna manera, que se retoman estos mismos temas que de alguna manera ya fuimos leyendo en el recorrido de los libros que caracterizaban el pronóstico y la anamnesis, que son las circunstancias meteorológicas, esto en el primer libro, las enfermedades originadas por específicas circunstancias climáticas, signos y características, consecuencias y tipos de paciente, algunas reflexiones y exhortaciones sobre las pautas para la consulta y la investigación, y las historias clínicas. En cuanto a las historias clínicas, vamos a distinguir el registro de actividades, el registro de observaciones y experiencia que aseguraba el éxito de la terapia, que infiere
naturalmente, la atracción de la confianza del paciente por el médico a través de la información recabada. Vamos a ver, por ejemplo, en este libro 3 de las epidemias, se presenta una serie de historias clínicas, son 14 en total, que justamente dan cuenta de este interés que ponía el médico, no solamente en el aspecto objetivo del método, sino también en ese aspecto subjetivo que daba cuenta de la comunicación y de la cercanía que existía entre propiamente el médico y el paciente, ¿no? Tienen una construcción semejante todas estas historias clínicas. Sobre su estilo. Cabe quizá mencionar que nos recuerdan justamente a las historias clínicas que hoy en día leemos o que nos entregan en un servicio de urgencias, en un hospital. Son oraciones simples, con un estilo que sobreentiende algunas palabras, cortado, y muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, espero que al leerla no vayamos a tener algún problema con que estén ahora degustando un rico café o algo por el contenido de la historia, ¿no? Filisco es el protagonista, el paciente de la primera historia clínica. Filisco vivía junto a la muralla. Se acostó. El primer día, fiebre aguda. Sudó. Hacia la noche, en estado penoso. Al segundo día, se agravó todo. Pero por la tarde, después de un enema, evacuó favorablemente. Por la noche, tranquilo. Al tercer día, temprano y hasta el mediodía, parecía haberse quedado sin fiebre. Pero hacia la tarde, tuvo una fiebre aguda con sudor. Sediento. La lengua se le secaba. Orino negro. Pero por la noche, en mal estado. No durmió. Deliró todo el tiempo. Al cuarto día, se agravó todo. Orinas negras. Por la noche, más saludable. Orinas de mejor color. Hacia la mitad del quinto día, tuvo una pequeña hemorragia nasal. Orinas de diversos colores que tenían sustancias en suspensión, redondas, parecidas al semen, viscosas, opacas, separadas, que no se asentaban. Y cuando se le puso un supositorio, evacuó con algo de flatulencia. Por la noche, en estado penoso, epiponos, y refuerzo esta palabra, en estado penoso, sueños cortos, palabras, delirio, extremidades frías en todas partes, y de ningún modo se calentaban. Orino negro. Hacia el día durmió poco, estuvo afónico, sudó frío, extremidades amoratadas. Murió hacia la mitad del séptimo día. Hacia el final, su respiración, como si la recordara, era muy intermitente. El vaso se le inflamó en una protuberancia redonda. Sudores fríos hasta el final. Las crisis mayores, los paroxismos, que luego se llaman, las crisis mayores ocurrieron en los días pares. Bien. Entonces, como podemos ver en la historia clínica que acabamos de leer, y que es una que presenta junto con otras 13 características similares en cuanto al nombre de los pacientes, en cuanto al lugar de residencia de los pacientes, quizá algunas contengan alguna noción sobre la causalidad de la enfermedad.
sobre todo la evolución del proceso morboso día a día, con descripciones muy específicas de las heces fecales, de la orina, de la fiebre, que hoy en día nos hacen pensar justamente en la solicitud de estos exámenes de laboratorio, de estos análisis clínicos, lo cual para el médico hipocrático implicaba observación, esto es, un pronóstico y un diagnóstico, una observación sobre todas los signos y el conjunto de síntomas que iban presentando los enfermos. Por noos y anamnesis, por noos, que es la investigación, la prognosis, por aísthesis y anamnesis, el hipocrático podía sentirse en aptitud de curar. Aísthesis era el análisis, el entendimiento que ante los signos tenía a la vista el médico. Por anamnesis era la información bien proporcionada por el enfermo o bien percibida por los sentidos. Esta información que no le decía el enfermo, que no era comunicada por palabras por el enfermo. Quizá esa información que el enfermo mismo, el paciente mismo, callaba. Bien. Cuando la identidad de un paciente, cuando a la identidad de un paciente llega la enfermedad, antes de querer saber qué tan enfermo está, lo primero que llega a decir es, me siento mal, estuvo en estado penoso. La palabra que se utiliza en las historias clínicas. Epipornos decía antes en las historias, ¿no? Me siento mal, estuve en estado penoso como tal. Me siento mal, transmite inmediatamente, al decir me siento mal, el paciente transmite inmediatamente su sufrimiento, expresa ese síntoma que representa a todos los síntomas y quizá los engloba, que es el dolor. Ese dolor que en esencia es subjetividad, es intransferible. Y es muy difícil de explicar, es muy difícil de explicar a otro cuánto, ¿no? De medir cuánto nos duele. Hoy en día dicen del 1 al, establecen escalas, ¿no? Del 1 al 10. No deja de ser subjetivo. Es muy difícil observar qué tanto duele. Por eso es que en general uno necesita ayuda y pide ayuda. En el momento en el que uno pide ayuda, es en donde aparece el médico, el hipocrático, que día a día, desde su banquito, colocado junto al lecho del enfermo, a la cama, porque se trataba de enfermos encamados. Luego las historias clínicas contarán con una fórmula que refiere a la residencia de los enfermos, y esa fórmula diría, yacía enfermo o sea, son enfermos encamados propiamente. Analizaban lo que el médico le decía y lo que no decía. Esto es, hacía clínica. Hoy en día, con el nombre de clínica, entendemos aquel lugar en donde hay muchas camas, a veces no las hay, y los enfermos están acostados, pero se nos olvida quizá, o se olvidan quizá, de ese factor muy importante que es que el médico esté junto al enfermo, analizando día a día la evolución de la enfermedad, haciendo clínica propiamente. Y les presento justamente estos 14 casos, estas historias clínicas, ¿sí? Contenidas en el libro 14, en el libro primero de epidemias, en el libro 3, perdón, el 1 tiene todas las cuestiones acerca de la prognosis en el libro 3. Caso 2, el caso 1 era el de Filisco, Sileno, que tenía aproximadamente 20 años, lo que les decía, ya así enfermo, sobre la plataforma cerca de la casa de Bálsidas, y la causalidad es de la enfermedad, a consecuencia de fatigas, bebidas
y ejercicios inoportunos, le sobrevino una fiebre violenta. Empezó a tener dolores en la región lumbar, pesadez de cabeza y tensión en el cuello. Del vientre evacuó heces biliosas, no mezcladas, espumosas, muy coloreadas, abundantes, orinas negras, con un sedimento negro, sediento, la lengua seca. Por la noche no durmió nada. En cuanto a la evolución de la enfermedad, el hipocrático estuvo al lado del enfermo por un total de 9 días en las mismas circunstancias. Y al 9º día murió. Desde el comienzo y hasta el fin, su respiración fue intermitente, profunda, palpitación continua en el hipocondrio. Entonces, de nuevo, observamos características, los datos previos a la evolución de la enfermedad, el inicio y el desenlace. No todos culminan en la muerte, pero la descripción muy precisa de las fiebres, de las orinas, les decía, de las deposiciones, de las heces, y sobre todo de estas crisis que llegaban a identificar o no, que se llegaban a identificar o no, previas al desenlace que podía ser en muchos casos la muerte. En el caso 3, otro hombre, Erofonte, al día 17 es que llegó a la crisis y él experimentó una recidiva, es decir, un cese de la enfermedad. Y bueno, igual que ahora consideramos, hasta ahí llegó la actuación del médico, e igual que ahora consideramos, abandonó el tratamiento, y bueno, hasta ahí termina el registro del médico. Aquí no hubo un desenlace fatal. Identificamos también descripción de los fluidos, ¿no? La descripción de la evolución de la enfermedad. En esa descripción podemos ver cómo, de una manera, sigo insistiendo, muy específica, describe todo esto que hoy se resuelve por medio de los exámenes de laboratorio. Y esto, ¿cómo lo obtenía el hipocrático? Haciendo clínica, permaneciendo al lado del lecho del enfermo. Caso 4, la mujer de Filino, de Tasos, había parido una niña, la causalidad. En el día 14, después del parto, al haberse producido la evacuación loquial, como es natural, y encontrándose libre de cuidados, por lo demás, la atacó una fiebre violenta con escalofríos intensos. Al principio, fíjense, fueron 17 días para que el desenlace, el día 18, sobrevino la muerte, ¿no? Tuvo espasmos, deliró, se identificaron también la cuestión acerca de no solamente de los fluidos, no solamente de las deposiciones y de la orina, sino también justamente los delirios que llegaba a presentar. Esta relación entre las recidivas, entre el cese de la enfermedad y después momentos de reaparición de los signos y de los síntomas, habla justamente de esa comunicación que existía entre el médico y el paciente. El médico no se alejaba del lecho del enfermo. La mujer de Epícrates, de nuevo, un caso de, duró la evolución de la enfermedad 10 días y no murió. Yacía enferma cerca del fundador, a un templo, a una estatua, un monumento. Cuando estaba en la proximidad del parto, aconteció que tuvo escalofríos intensos, según decían. Esto infiere la comunicación previa antes de la observación de la evolución de la enfermedad, según decían, y al siguiente día lo mismo. En el tercer día, luego de los escalofríos, parió una niña y todo lo demás marchó como es normal. Al segundo día es cuando vienen los problemas, la atacó una fiebre aguda, tuvo dolor en la zona del epigastrio, en el cardias y en los órganos genitales. Se le aplicó un pesario, se alivió, pero
experimentaba dolor de cabeza y de cuello en la región lumbar. No tenía sueño y evacuaba escasas heces biliosas, así como eran esas heces, eran biliosas, fluidas, no mezcladas. Las orinas, fluidas y negruzcas. Ajá. Hacia la noche deliró, se exacerbaron los síntomas, habla de que agravó, estuvo insomne, delirante, sedienta, de posiciones biliosas y muy coloreadas. También tuvo escalofríos intensos y durmió más. El 9º día, ahí por días, en las mismas circunstancias, el 10º día sufría penosamente de las piernas, dolor de nuevo en el cardias, en la región del epigastrio, tuvo pesadez de cabeza, deliraba, no dormía más y el vientre se retuvo. Bien, día 11 emitió orina de mejor color. Llega un momento en el que también llegaban a hablar del sabor de la orina, ¿eh? Llegaban a probar, hasta eso llegaba incluso la clínica. Pesadez, sin fiebre, fiebre violenta, vomitó al día 40 y fíjense cómo la crisis hasta el día 80 y sobrevino una crisis por completo y sin fiebre, no murió. Y así como esto, tenemos los 14 casos de las historias clínicas más perfectas que existen en esta obra, que naturalmente, como podemos darnos cuenta, nos habla este análisis, análisis del paciente, de toda la evolución de la enfermedad, de las características de cada una de las heces, de las orinas, de la exacerbación de los síntomas, de las recidivas, del desenlace, la descripción completa día a día, si son 3 días, 70 días, y el desenlace nos habla justamente de la clínica, y la clínica implica la específica atención que se tenía, esa comunicación necesaria entre el médico y el paciente. El caso 7, Metón, 5 días. Al día 5 sufrió hemorragias, muchas veces después de la crisis. No tuvo un desenlace fatal. Eracino murió hacia la puesta del sol del día 5. Siempre tuvo fiebre con sudor, los hipocondrios hinchados, tensión con dolor, orina negra con partículas redondas. La orina no sedimentaba, evacuaba heces sólidas, siempre estuvo con sed, no excesiva, pero con sed, lo cual implica deshidratación, espasmos con sudor en la proximidad de la muerte. Critón, un edema, 2 días y murió el 2º día, ¿no? Le comenzó un fuerte dolor en el pie desde el dedo gordo levantado cuando caminaba. Tuvo un edema, el pie se tornó rojizo, con tensión, tuvo la aparición de lictenas, esto es ampollas negras, fiebre, naturalmente una infección, enloqueció y del vientre tuvo deyecciones no mezcladas, biliosas, abundantes, ¿no? Una enfermedad crítica, hizo crisis inmediatamente y murió. Clazomenio, yacía enfermo cerca del pozo de Finíquides, fiebre violenta en todos los casos, dolor de cuello en la región lumbar, sordera. La descripción, pasaba toda la noche incluso con él el médico, ¿no? Por la descripción que vemos, no tenía sueño, una fiebre aguda le atacó, el hipocondrio se le hinchó con un volumen no excesivo, tensión, lengua seca. Por la noche había perdido el juicio, en un estado penoso, lo cual indica justamente este término que manifestaba sentirse mal, ¿no? Se exacerbaron todos los síntomas, después del 6 al día 10, el día 11 disminuyeron ligeramente, ¿sí? Emitió orinas el día 16, espesas, tenían un ligero sedimento, se alivió un poco, estaba más lúcido.
Alcanzó fiebre el día 20, no sudó, estaba lúcido por completo. Día 31, el día 40 le dolía el ojo derecho, veía débilmente y se le pasó. No tuvo, se curó inmediatamente. La mujer de Droméades también, tras haber parido una niña, 6 días, al 6º día murió. Bien. Lo mismo. A partir de que tuvo los escalofríos, se evacuó del vientre heces sólidas, orinas espesas, blancas, turbias, como ocurren las que han sedimentado, hablando de las orinas. Hacia el mediodía experimentó escalofríos intensos, no durmió, segregó sudor frío todo el cuerpo, se alivió ligeramente en lo que respecta al hipocondrio, pero tuvo pesadez de cabeza con dolor, cayó en un estado de estupor. En los textos se maneja como estado de coma, pero es lo que se puede considerar estado de estupor. Tuvo una ligera epistaxis, una hemorragia, bien, orinas negras, fluidas, oleosas, durmió poco, estuvo sedienta el día 5. Día 6 por la mañana tuvo escalofríos, rápidamente se calentó, sudó por todo el cuerpo, extremidades frías, delirio, respiración profunda, intermitente, tuvo espasmos desde la cabeza. Caso 12, un hombre que tenía calor febril, a causa de, quizá aquí en lugar de residencia es la causalidad, a causa de cenas y de cenar y beber demasiado, vomitó toda la noche. Tuvo fiebre aguda, dolor en el hipocondrio, inflamación algo blanda, como podemos ver las características de la clínica, la descripción clínica es semejante en todos, pero junto a esa clínica, junto a esta descripción del proceso de la enfermedad, nosotros vemos la cercanía que debió tener para poder presentar estos reportes, que debió tener el médico hipocrático siempre en el proceso de esa enfermedad, acompañando al enfermo junto a su lecho, ¿no? Aun cuando el desenlace haya sido fatal, ¿no? Una mujer que yacía enferma en la costa, estaba embarazada de 3 meses y la atacó una fiebre violenta. La descripción de la enfermedad. El día 6 tuvo una intermisión de 3 días sin fiebres, pero volvió a recaer al día 11. Tuvo escalofríos intensos, la atacó una fiebre violenta. En el desenlace, el día 14, vomitó sustancias biliosas, amarillas, copiosas, sudó y llegó a la crisis. Finalmente, el caso de Melidia, que ya se enferma cerca del templo de Hera, tuvo un fuerte dolor de cabeza, de cuello y de pecho. La atacó una fiebre aguda, le apareció una ligera menstruación, dolores continuos en todas partes. Estuvo aletargada, sudó el día 7, ¿no? Una semana con estas características, una pequeña hemorragia, escalofríos, tuvo un eritema, enrojecimiento en las mejillas, deliró completamente, sudó el día 7, la fiebre tuvo una intermisión, cesó la fiebre, los dolores persistían, hubo una recidiva, estuvo la enfermedad pasó, la presencia de los signos, de los síntomas, tuvo sueños cortos, orinas, siempre de buen color, pero fluidas, deposiciones fluidas, biliosas, mordicantes, que causaban comezón, escasas, negras, fétidas, y en la orina un sedimento blanco, sedimento liso, todo. Y en el día 11 llegó a la crisis por completo. La lectura de estas historias clínicas, entonces, pues yo quería presentarla como justamente esta prueba de que junto a la descripción, lo que ya he insistido, a la descripción de toda esta sintomatología, la descripción no solamente de los signos, sino también de los síntomas que eran comunicados por el paciente al médico, el médico hacía clínica y justamente establecía esa comunicación
con el enfermo, que era justamente la que llevaba a una mejoría o a un desenlace fatal para algún proceso en pocos días o en días más continuos para el desenlace de una información, ¿no? De una enfermedad. Entonces, esto es el sentirse mal en este proceso. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Eh, bueno, continuamos con la maestra Elia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ale. Qué trabajo tan interesante, la verdad. Pues yo voy a cambiar un poquito, bueno, más bien voy a cambiar bastante el tema y quiero empezar por agradecer a Temisira, espero haberlo pronunciado bien, Grupo de Investigación del Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que me hayan invitado a participar en esta tercera emisión del conversatorio, en esta ocasión con el tema de emociones, corporalidad y corporeidad. Entrando en materia, agradezco también que estén a quienes están escuchándonos, a quienes están presentes. Y bueno, pues voy a presentarles un trabajo breve denominado Algunas reflexiones en torno al papel de la cultura en la concepción del cuerpo para plantear, déjenme ver si si está encendida la cámara, sí, perdón. Muy bien. Entonces, les decía, este trabajo tiene por objeto plantear algunas ideas sobre la forma en que esa concepción derivada a partir de la cultura, de los valores, etcétera, incide en la manera en que los distintos cuerpos experimentan situaciones y emociones. La plática está dividida en tres partes. La primera de cada una de ellas instanciada por una pregunta. La primera de ellas es ¿a qué se debe? Perdón. Sí, la primera pregunta es, ¿a qué se debe el interés actual de distintas disciplinas por estudiar el cuerpo? La segunda parte girará en torno a la pregunta, ¿el comportamiento corporal está condicionado por medio de la cultura? Y finalmente la tercera parte será la pregunta, si hay un condicionamiento sociocultural, determina la manera de experimentar las emociones y la vida, ¿sí? Entonces, para ir entrando en materia, vamos con la primera pregunta. Y entonces diríamos, ¿a qué se debe el interés actual de distintas disciplinas por estudiar el cuerpo? Estamos acostumbrados a pensar que quienes se ocupan de este objeto de estudio son los médicos, los biólogos, los anatomistas, entre otros, y que lo ven desde una perspectiva en la que separan, gracias a esta dualidad o en función de esta dualidad impuesta desde la antigüedad, el cuerpo y el alma, el espíritu y la materia. Entonces, a partir de esta dualidad, uno se ocupa de las características físicas anatómicas del cuerpo, ¿sí? Por supuesto, ha habido otros estudios, como lo que nos acaba de mostrar la maestra Alejandra Fernández, pero sin duda ha habido una preeminencia de los estudios sobre el cuerpo o sobre la materia, más que sobre el alma o el espíritu. Muy bien. Pensar en que el cuerpo pueda ser objeto de estudio de disciplinas como la sociología y la lingüística, y que la primera tenga entre sus postulados precisamente cuestionar esa dualidad, resulta, si no insólito, por lo menos innovador. La sociología se interesa por este objeto de estudio en la medida en la que se va haciendo evidente a través de la observación que al margen de la constitución física, el cuerpo, su exposición, su comportamiento, sus prácticas corporales, todo aquello que hace la unidad del cuerpo, se ve mediado por condicionamientos de carácter social y cultural que determinan qué es y cómo debe comportarse. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que no es una cuestión individual, personal, la forma en la que nos movemos por el mundo, la forma en la que nos desenvolvemos en ciertas situaciones, sino que todo esto está mediado por una serie de condicionamientos culturales.
¿sí? Veamos, por ejemplo, para ir entendiendo poco a poco cómo es que esto va convirtiéndose en un objeto de estudio de la sociología. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo nos vestimos para estar en la playa y cómo nos vestimos para estar, por ejemplo, en la escuela. Entonces, hay un condicionamiento social que permite cierto tipo de indumentaria en un espacio y otro tipo de indumentaria en otro espacio, aun cuando estemos las mismas personas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en relación con este tipo de situaciones que se observan respecto del comportamiento del cuerpo, autores como Pierre Bourdieu y David Le Breton empiezan a señalar el carácter social de la concepción del cuerpo y la manera en que dicho carácter convierte al cuerpo por sí mismo en un lenguaje, en algo que dice mucho de nosotros mismos. Cada vez que vemos a una persona, inmediatamente hacemos un análisis de esa corporalidad en la que está, o esa corporalidad que hace que se mueva, que se distribuya. Y si no, piensen ustedes, por ejemplo, cada vez que nosotros de una manera casi inconsciente empezamos a poner apodos, ¿de acuerdo? La mayor parte de los apodos tienen que ver con las características del cuerpo. Muy bien. Entonces, Bourdieu en su texto observaciones, espérenme un momento, por favor, porque se me fue aquí el nombre del texto, pero ahorita se los doy, ¿sí? Bourdieu observa que las personas se ocupan constantemente de su cuerpo. Ajá. Es decir, que invierten en su cuerpo tanto dinero como tiempo y todo ello con el propósito de adecuarse a un modelo. Pero si nosotros pensamos cómo es que se establece ese modelo, ¿a qué modelo trata la gente de adecuarse? Bueno, pues nos damos cuenta de que en realidad no es uno específico, ¿sí? Mucha gente de repente nos dice que tenemos a la Barbie, pero en realidad no es ese un modelo ideal, ¿sí? Aunque tiene muchas características. Lo que sí es importante es que vamos configurando un modelo en función de ciertas características físicas y de ciertos comportamientos que socialmente son más valorados que otros. Por ejemplo, físicamente, ¿qué es mejor? ¿Sí? ¿Ser alto o ser bajo? Si hablamos de ser blanco o ser negro. Tener una discapacidad o no tenerla. Ser de campo o ser de ciudad. Entonces, podemos ir viendo cómo es que me desconecté, creo. Sí, ¿verdad? Sí estoy aquí. Muy bien, gracias. Perdón. Aquí sigues. Sí, se escucha Ay, bien. perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Es que de repente no veo y ahorita aquí estoy. Muchas gracias. Ay, qué barbaridad. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ando medio perdida. Ahí está. Muy bien. Y entonces, decimos, hay una serie de características físicas que socialmente son más valoradas que otras. Entonces, la diferencia entre campo y ciudad, que nosotros constantemente estamos verbalizando estas diferencias al decir despectivamente, ay, es un campesino, ¿sí? O lo bajaron del cerro a tamborazos. O todo este tipo de expresiones que están en nuestra lengua de manera cotidiana y que de una forma u otra nos muestran precisamente que estamos haciendo una valoración específica en relación con ciertas características. Estas expresiones que tenemos también tan frecuentes como decir güerito de rancho, ¿sí? O sea, esta idea de güero, simplemente con decir güero de rancho, ya le dimos un menor valor, ¿sí? Entonces, en la lengua se expresan precisamente todas estas valoraciones que socialmente nos hemos acostumbrado a percibir y nos hemos acostumbrado a reproducir, que es lo más terrible, ¿no? Y decía, otras cuestiones, como dice Bourdieu, tenemos que estar invirtiendo en nosotros. Si nosotros empezamos a ver las características físicas de las personas y decimos, ¿qué está más valorado? ¿Tener canas o no tenerlas? Entonces, ¿cuánto invertimos en los tintes para el cabello para tratar de evitar vernos con canas? ¿Sí? ¿Qué es mejor, ser calvo o no serlo?
Esto en relación con el aspecto físico. ¿Qué pasa en cuanto a los comportamientos? ¿Qué está más valorado socialmente? ¿Comer con las manos o con cubiertos? ¿Andar en pie o en coche? ¿Tener las manos lisas o callosas? ¿Caminar erguido o encorvado? Esto solo por plantear algunas preguntas al respecto y considerar que cada uno de estos comportamientos que desde la sociología se analizan o se estudian como técnicas corporales, nos permite ir viendo cómo efectivamente desde la sociedad y desde nuestra cultura empezamos a asumir ciertas conductas o ciertos comportamientos que hablan de nosotros mismos. Esta actitud ante las personas de mayor autoridad, ¿sí? Por ejemplo, esa imagen tan clásica y tan vieja también, pero que sigue reproduciéndose, de las personas que vienen del campo y cuando están ante una persona de autoridad empiezan a darle vueltas al sombrero entre las manos y además los hombros caídos. O sea, todas estas posturas han sido estudiadas y se han analizado en función de cuál es la situación que las genera, ¿sí? Ante quién está uno, qué es lo que el cuerpo está asumiendo, ¿sí? Estas valoraciones, decía, inciden en la intervención del cuerpo, es decir, de acuerdo con Bourdieu, en la modificación constante de algunas de las características de lo que inicialmente o de lo que el mismo Bourdieu llama el cuerpo real para tratar de acercarlo al cuerpo socialmente legítimo, al cuerpo que las personas aceptan, al que quieren ver, ¿sí? Y lo que acaba haciendo toda esta intervención es generando un distanciamiento entre lo que uno es y lo que termina por ser. En la medida en la que se va interviniendo el cuerpo, uno está dejando de ser uno mismo. Hay una práctica constante en la actualidad, que es la de la intervención quirúrgica mediante cirugías estéticas. Y desafortunadamente no son muchos los cirujanos estéticos que llevan un acompañamiento psicológico, porque evidentemente al haber un cambio en la fisonomía, a veces las personas que se lo hacen no se reconocen a sí mismas. Entonces, eso implica un verdadero trauma para algunas de ellas. Entonces, son como muchas cuestiones que que nos permiten efectivamente ver cómo uno se distancia de su propio cuerpo para tratar de acercarse a aquel que socialmente ha sido impuesto. Las intervenciones pueden ser de distintos tipos, desde vestimenta y cosmética hasta cirugías. Todo depende de las posibilidades sociales de las personas. Esto es sumamente interesante porque en la actualidad, con todo lo que uno oye, tiene acceso a las redes sociales, etcétera, es probable que algunos de ustedes hayan escuchado o visto en las redes sociales una expresión muy común hace no mucho tiempo que decía, perdón por la frase que voy a usar, pero ahí estaba, y decía, no hay mujeres feas, sino pobres. Entonces, esto nos da una idea clarísima de cómo es que hay una relación entre diferentes elementos sociales y valorados. La riqueza, por supuesto, es mucho más valorada que la pobreza. La belleza es más valorada que la fealdad, por supuesto. Y entonces, cuando escuchamos esta expresión, decimos, caray, tenemos juntos todos los elementos que hacen que un cuerpo real no pueda acercarse ni mínimamente, ni siquiera mínimamente, al cuerpo legítimo, ¿sí? Así pues, dice Bourdieu, las propiedades físicas forman parte de todo un sistema social de clasificación y es evidente que socialmente que los distintos grupos tienen distintas características físicas. Coincide en este punto con Le Breton, quien sostiene que el cuerpo constituye un valor y de ahí la importancia de intervenir en él e intervenirlo. Y si no, vamos viéndolo en nuestros comportamientos comunes. Las dietas, los cosméticos, la ropa, el calzado, los accesorios, el gimnasio, etcétera, ¿sí? Entonces, todo ello en función de alcanzar un modelo de cuerpo que es el socialmente aceptado, ¿sí?
Siguiendo con Le Breton, en la actualidad, uno de los sociólogos más influyentes en los estudios sobre el cuerpo, este señala que a través del cuerpo se construye la evidencia de la relación con el mundo, no solo de las actividades perceptivas, sino también de las expresivas, entre ellas la de las emociones y de los sentimientos. A través del cuerpo manifestamos nuestro gusto o disgusto por algo, nuestra vergüenza o sorpresa por algo. No somos nada al margen del cuerpo, de ahí su relevancia. ¿Sí? Yo sé que el dualismo mente-cuerpo está muy arraigado entre nosotros y que la frase de Descartes, pienso luego existo, sigue guiando la manera de percibir el cuerpo y la inteligencia. Pero es ahí donde entran estas nuevas corrientes que tanto están dando de qué hablar. Entonces, una de las preguntas que guía el trabajo de Le Breton en antropología del cuerpo es, ¿somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Entonces resulta interesante sobre todo el seguimiento histórico que hace al respecto en relación a en qué momento se genera esta dualidad que es con la que todos nosotros vivimos y en la que aparentemente todos nosotros, de la cual aparentemente estamos convencidos. Bueno, leyendo a este tipo de autores, uno deja de creer fielmente lo que antes había formado parte de la validez o la solidez del conocimiento. Y creo que una de las cuestiones importantes dentro de la universidad es precisamente dudar de todo lo que uno ha dado por sentado, ¿no? Muy bien. No quiero extenderme mucho en este tema con la primera pregunta, pero sí quiero señalar que de acuerdo con Le Breton, el orden social se infiltra por todos los poros de las acciones humanas y termina en convertirse en una ley que controla y guía no solo nuestra forma de actuar, sino también nuestra forma de sentir. Y si no, pensemos nosotros, por ejemplo, cuando decimos, siéntate como mujer, habla como hombre, ajá, pelean como viejas, ajá. O cuando decimos nuestra forma de sentir, llora como niña, ajá. No tenga miedo, ¿qué no es hombre? Y entonces podemos ver cómo de una u otra manera sí está mediada nuestra manera de ser y nuestra manera de sentir por lo que socialmente nos han impuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en relación con los sentimientos? ¿Los expresamos o no los expresamos? Las mujeres tenemos más libertad para hacerlo, o por lo menos para expresar cierto tipo de sentimientos, y los hombres otros. Por ejemplo, un hombre puede expresar ira, agresividad, ¿sí? Pero en las mujeres es más aceptable expresar cariño, amor, ternura, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí estamos mediados por esta conceptualización social de los cuerpos. El cierre de la primera pregunta me da lugar para empezar con la segunda. ¿El comportamiento cultural está condicionado socialmente? Bueno, pues creo que entre las aportaciones más importantes de la sociología a este tema está que los cuerpos no se comportan de la misma forma, ni experimentan la vida, ni las acciones cotidianas de la misma forma. Esta plática la tenía diseñada para hacer algunas actividades en vivo, en presencial, pero voy a ver si funciona, ¿sí? Me gustaría pedirles que en su mente evocaran la escena de subir una escalera. ¿Mm? Entonces, si ustedes piensan, están viendo que hay una escalera que está siendo subida, es decir, están trepando por la escalera, están trepando para estar en un lugar más alto. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos esa escena, la primera pregunta es, ¿quién subió? ¿Quién estaba subiendo esa escalera? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Sí? Es muy probable que se hayan visto a sí mismos y entonces, al decirme cómo fue el ascenso, me lo digan de acuerdo con su propia experiencia, ¿verdad? Pero si yo les pido que vean esa escena nuevamente y que en ese lugar, en la parte de abajo de la escalera, a punto de subir,
Coloquen a un hombre de 68 años, o a un hombre de 68 años, que a ese hombre le agreguen un bastón, que lo encorven un poco. ¿Cómo sería entonces el ascenso? La escalera es la misma, la escena es la misma. Si ahora les pido que cambien a ese hombre de 68 años por una mujer de 68 años que además lleva una bolsa de mandado, ¿cómo sería el evento? Y entonces podemos darnos cuenta de que efectivamente los cuerpos no experimentamos de la misma manera las situaciones de la vida ni las diferentes emociones que la vida nos presenta, ¿sí? O que experimentamos a lo largo de la vida. El evento efectivamente es el mismo, pero completamente distinto de acuerdo con las características del cuerpo que lo vive. Como ya mencioné, la necesidad impone formas corporales aceptables y no aceptables, denominadas técnicas corporales. En la actualidad, tras la pandemia, por ejemplo, ¿qué actitud tomamos ante alguien que tose o estornuda junto a nosotros? Por otro lado, ¿es aceptable bostezar en público? ¿Qué debemos hacer si no podemos evitar el bostezo? Y además, fíjense, dije evitar no podemos evitar. O sea, la idea es que no se produzca, ¿sí? Entonces, este tipo de expresiones nos resultan sumamente normales. Consideramos que cubrirnos la boca para bostezar, tratar de disimularlo de manera persistente, eso es lo aceptable socialmente. En la medida en que lo hacemos sin ese cuidado, entonces somos mal vistos, somos sancionados por quienes están alrededor. Este control del cuerpo no solo incide en la manera en que las personas se ven físicamente, sino también en la manera en la que sienten, es decir, en la que experimentan las emociones. No es igual sentir ira, temor, vergüenza si se tiene un cuerpo de mujer que si se tiene un cuerpo de hombre, si se es joven que si se es viejo. Con esta idea, a ver, voy a saltarme para ir a la tercera pregunta, y ahorita vamos a, porque aquí ya sonó mi alarma. Muy bien, si se es joven que si se es viejo. Entonces hay una serie de características que van determinando desde el punto de vista social cómo es que debemos experimentar la vida, ¿sí? Con esta idea paso a la tercera pregunta, el condicionamiento sociocultural para experimentar de una determinada manera las emociones. Nosotros estamos acostumbrados a ser clasificados, esto es, a dividirnos en clases, y no solo en clases sociales. Tenemos distintas categorías. La primera de ellas y la más evidente, pero que ahora está tambaleándose, es la de hombres y mujeres. Tenemos también la de jóvenes y viejos, ricos y pobres. Ya lo mencioné, campo, ciudad. ¿A quién le suena esta? Ordinarios y VIP, Very Important People, ¿sí? Estamos acostumbrados y de eso dependen muchísimas cosas, de la categoría en la que nos ubiquemos. De eso puede depender la manera en la que nos sintamos en un lugar en particular, la manera en la que nos vistamos para una ocasión, etcétera, ¿sí? En función de estas clasificaciones, hemos aprendido a experimentar emociones. Pensemos, por ejemplo, en el miedo. ¿Quiénes tienen permitido sentir miedo? ¿Sí? ¿Todos podemos sentirlo de manera libre? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando va una pareja caminando por la calle, hombre, mujer, y de repente sale un perro ladrando? Entonces, ¿quién puede esconderse detrás de quién sin ser señalado, sin ser mal visto? ¿Quién tiene que defender? ¿Quién tiene que tener la característica o la suficiente entereza como para enfrentar al perro? ¿Sí? Muy bien, Leticia, las mujeres. O sea, cuando un hombre lo hace, entonces él es mal visto, es cuestionado, el hombre debe defender, ¿sí? Entonces ahí tiene que controlar su emoción, no tiene permitido sentir miedo. Y eso es social, porque sin duda que lo siente. ¿Qué hay del amor? ¿Qué hay del amor? ¿Quiénes tienen permitido amar? ¿Sí? O sea,
¿Quiénes pueden amar? ¿Los jóvenes, los viejos? ¿Sí? ¿Qué hay entre los jóvenes y viejos? Los ricos, los pobres. ¿No hemos escuchado en más de una ocasión que cómo es posible que tengan hijos los pobres? No sabemos o no hemos escuchado que ha habido incluso políticas públicas, veladas, tal vez no públicas, está bien, tal vez no públicas, medidas de gobierno, vamos a ponerlo así, que ha habido medidas de gobierno para esterilizar a las indígenas, a las mujeres indígenas, para que no tengan hijos. Entonces, vemos que hay un control del cuerpo que está en muchísimos espacios, en muchos niveles. ¿Qué pasa cuando vemos a una pareja o alguien de 70 años, 50 años, nos dice que está enamorado, que acaba de conseguir pareja, novio, novia? Entonces, la actitud que tenemos al respecto, pues es como de, sino de crítica, así como de inquietud, de sazón. O sea, socialmente el amor es para jóvenes, ¿sí? Y para jóvenes con ciertas características, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando tenemos una cita a ciegas y de repente nos damos cuenta de que la persona con la que nos citamos llega con un bastón guiador, ¿sí? Es decir, no ve. ¿O qué pasa cuando llega y nos damos cuenta de que lo único que vemos de esa persona es lo que no tiene? Es decir, lo único que vemos cuando llega es que le falta el brazo izquierdo. Entonces, estas personas, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, son personas que no pueden amar, ¿sí? Les está negado. ¿Por qué cuando tenemos este tipo de conocimiento de personas con características, con algún tipo de discapacidad, nos damos cuenta de que generan también como un círculo en el que está compuesto por personas con características semejantes? Y entonces las parejas que se forman, si son ciegos, entre ciegos, ¿sí? Si son sordos, con alguien sordo, etcétera. Entonces, hay como estos grupos, estas clases que van determinando el rumbo que cada cuerpo debe tomar de acuerdo con las características que tiene y de acuerdo con la forma en la que la sociedad percibe precisamente esas características. Lo mismo tenemos en relación con otra serie de circunstancias en las que socialmente nos vemos obligados a participar. Por ejemplo, nuestros gustos están condicionados tanto así como nuestros disgustos. ¿Es cierto? ¿Es real? ¿Es real que a las mujeres, por ejemplo, les gustan la ropa escotada, los zapatos altos, el maquillaje, el romanticismo, las flores, los chocolates, etcétera? ¿Se trata de gustos reales o de gustos sociales? Que tengan que llorar en ciertas situaciones las mujeres porque de no hacerlo se ve mal, ¿sí? Es algo real, estamos acostumbrados a pensarlo, o solo estamos acostumbrados a actuar de acuerdo con lo que se espera por ser mujeres y por ser hombres, ¿sí? Por ser jóvenes, por ser viejos, por ser profesionales, por tener un oficio, ¿sí? Por ser ricos, por ser pobres, en fin, todas estos comportamientos que de acuerdo con la clase, la categoría en la que nos encontremos, se van generando a partir de los cuerpos en los que estamos, ¿sí? Voy a cerrar. Sí, ¿qué pasa? En función de esta manera en la que socialmente hemos aprendido a movernos con nuestro cuerpo, en la que hemos aprendido a observar nuestro cuerpo y a tratar de corregir todo lo que haya que corregir para que se ajuste al modelo socialmente legitimado. Diríamos que hay una enorme preocupación, no del todo consciente, pero hay una enorme preocupación por hacer que el cuerpo cambie de manera constante hacia los estándares socialmente aceptados, ¿sí?
esta presión no es exclusiva de las mujeres, aunque las mujeres, por supuesto, la han tenido mucho más fuerte que los hombres. Pero también existe en otros sectores, existen los hombres, por supuesto, pero en otros sectores de la población también, entre tener formación académica y no tenerla. Así es que todo esto se va expresando, se va viendo en la manera en la que nos movemos. Dice Pierre Bourdieu, de repente ya no nos encontramos cómodos en ciertas situaciones. Y eso tiene que ver porque no nos hemos preparado lo suficiente, no hemos intervenido suficientemente el cuerpo para poder estar en esos espacios en los que se trata de otras categorías, otras clases que hacen que nuestro cuerpo nos muestre de manera inmediata que todavía no estamos en los estándares del cuerpo legitimado. En fin, pues más o menos es lo que alcanzo a decir en el tiempo que me dieron. Así es que muchas gracias por su atención. Bonita tarde. Muchas gracias a usted, sin duda una intervención pues sumamente interesante y que pues se relaciona con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? La era de la superficialidad, pues ambas intervenciones han sido magníficas y ahora invito a los participantes a hacer preguntas o comentarios por medio del chat o si gustan pueden levantar la mano en la opción de Zoom para que se les conceda el micrófono. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, la maestra y Alejandra. yo, lo que pasa es que creo que no se ven las manitas, ¿no? En la participación de la doctora Ponce también levanté la mano y no fue visto, así que, bueno, pues tomo la palabra para felicitarlas a las dos y para agradecerles su participación tan interesante, muy a propósito de la temática de los conversatorios, la plática de ambas. La de Alejandra, pues sí, estaba yo aquí tomando mi café y de pronto dije, no, mejor ya no, mejor más al rato, ¿no? Porque sí son impactantes. Estos cuadros, no sé cómo se llaman correctamente, Alex, si llamarlos historias clínicas, si esa es la manera correcta de llamarlas, y cómo esas descripciones, cuando uno ha tenido la oportunidad de revisar por diferentes circunstancias de la vida, de revisar algunas historias clínicas. Por ejemplo, cuando nos preparaban para los cursos de etimología médica, los que llegaron a tomar esos cursos se han de acordar que nos proporcionaban algunas historias clínicas y se nos solicitaba que explicáramos a los jóvenes de la Facultad de Medicina cómo debían redactar de manera correcta. Cuando se trata de textos en realidad muy yuxtapuestos y muy descriptivos, con una redacción muy puntual, como la que nos mostraste, ¿no? Con características muy específicas que nos hacen pensar muy concretamente en determinadas enfermedades que hemos visto a través de estas historias y que hemos visto en familia cercana y demás, ¿no? Entonces, es muy evocador. Me resultó muy ilustrativo y muy evocador esto de las historias clínicas. No me lo hubiera imaginado así en la antigüedad. Qué bueno que nos presentaste este trabajo, Ale, qué bueno que nos ayudaste a reflexionar sobre el hecho, ¿no? La situación de sentirse mal. Eso te lo agradezco mucho y pues bueno, aprendí bastante. Y en cuanto a la ponencia de la maestra Elia también muchísimas gracias, porque también siempre son muy dilucidadoras tus conferencias y tus pláticas porque nos ponen a pensar en cuestiones que no habíamos pensado. Yo recuerdo que alguna vez estaba con un amigo, estaba en Xochimilco, cerca de los embarcaderos, y de pronto se acercó un grupo grande de perros, una jauría. Y entonces lo que hizo mi amigo fue rápidamente reaccionar y ocultarse detrás de mí.
Y claro, como socialmente eso está muy mal visto, en principio yo me indigné y dije, ¿qué no se supone que tú tendrías que ponerte enfrente para que no me muerdan los perros? Y después dije, pues no, pobre, también sintió la necesidad de protegerse de ese grupo de perros. Entonces, y también todas estas situaciones que tienen que ver con el hecho de ir asumiendo como mandatos sociales, ¿no? En relación con nuestra corporeidad, o no sabría yo si decir corporeidad o corporalidad, pero sí mucho de lo que rige nuestras conductas cotidianas son mandatos sociales, ¿no? Yo no sabría si en esta reflexión sea posible llegar a que no somos libres, ¿no? Finalmente no somos libres y hasta que nos vamos haciendo conscientes de estas cosas que nos estás explicando, es que vamos tomando en cuenta que existen opciones y que existen caminos de libertad verdaderamente desconocidos. Entonces, muchísimas gracias a las dos por la invitación a la reflexión y por el aprendizaje. Y bueno, pues ya cedo la palabra a quien guste. Aprovechen porque son verdaderas especialistas. En estos conversatorios estamos teniendo la presencia de verdaderos especialistas que pueden dar respuesta a nuestras preguntas. Así que aprovechen, por favor. Gracias. Ok, Kevin Muñoz comenta respecto a la ponencia de la maestra Elia. Dentro de la sociedad idea, dentro de la idea del cuerpo social, ¿hay algo que sea universal o bien viene siendo por la cultura de la región, por ejemplo? Bueno, la idea de cuerpo social es universal, ¿sí? Porque la tenemos, cuando hablamos del cuerpo colectivo, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hablar de grupos que se mueven al unísono, estamos hablando de un cuerpo colectivo. Ahora, ese cuerpo colectivo está conformado por seres que tienen identidad y esa identidad está conformada socialmente. Entonces, por supuesto que hay una idea universal del cuerpo, pero, eh, pero no como nosotros lo concebimos realmente, porque nosotros le hemos dado una importancia extraordinaria a nuestro cuerpo desligándolo de la naturaleza. Y en otros grupos sociales, en otras comunidades, a lo mejor no tienen la palabra de cuerpo, pero sí tienen la palabra de ser uno con la naturaleza, o sí tienen la idea, no la palabra, sino la idea de ser uno con la naturaleza. Entonces, tal vez esta idea que nosotros manejamos de una manera tan libre, tan suelta, de asumirnos como, o asumir que nuestro cuerpo es el cuerpo, y que nos hace ponerlo por encima de todas las cosas y hacer uso de todas las otras cosas. O sea, de verdad, yo tengo esta idea en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, cuando empecé a leer sobre sociología del cuerpo y antropología social, antropología del cuerpo, etcétera, que de repente creemos, encerrados en nuestro mundo, pensamos que nuestros conceptos son universales. Y entonces tratamos de pensar que todo mundo lo ve así, como lo vemos nosotros. Entonces, enfrentarnos no. Ahí hay otra palabra que estoy usando que es enfrentarnos, porque enfrentarnos tiene una idea de choque. Y no, conocer otras formas de ver el mundo, de ver la realidad y de asumirse dentro de ese mundo, pues nos abre una perspectiva enorme, ¿no? Como para entender que aun cuando nosotros podemos identificar el cuerpo y tener cuerpos colectivos, socialmente el cuerpo y tener cuerpos colectivos, esa idea la podríamos llevar mucho más amplia a hacer un cuerpo colectivo con la naturaleza, como ocurre con muchos grupos indígenas. ¿Sí? Entonces, sería en ese sentido, creo que era Norberto, Kevin. Kevin, Muñoz. ¿sí? Y creo que sería en ese sentido más bien la idea de universalidad del cuerpo como ser uno con la naturaleza. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Norberto Romero comenta, muy interesantes ambas ponencias. Me quedo con la reflexión sobre cómo también la enfermedad entra en este cuerpo social, pues se presenta de manera diferente según el sexo, la edad Sí. y que de igual manera se estigmatiza dentro de la sociedad.
Ok, Andrea Lara comenta, muchas gracias a ambas exponentes por sus presentaciones. Me parece que se combinan perfecto, debido a que con la pandemia y el confinamiento, la idea de cuidar nuestro cuerpo se volvió fundamental, pero sin dejar de lado nuestra salud mental y alimentación por la incertidumbre de si seguiríamos en dicho confinamiento de manera indefinida. Por otro lado, creo que el cuerpo no está desconectado de la mente, razón, y que pensar de las presiones sociales y de cómo permean en cada uno de nosotros siempre será un trabajo muy personal y solitario al tratar de buscar y encontrar la manera de llegar a un equilibrio emocional con nuestro cuerpo. Muy bien, Andrea. No sé, es que hay algo que me llama mucho la atención, me gustaría comentarlo al respecto, porque incluso aunque sea un trabajo individual, personal cada uno, ¿con qué criterios, con qué categorías de análisis, con qué conceptos haríamos ese análisis individual? Entonces, ahí es donde retomo nuevamente a Bourdieu, que dice, tenemos una serie de conceptos que son los que usamos, pero ¿de dónde vienen estos conceptos? Entonces decía, los dominados solo tienen los conceptos creados por los dominantes para analizarse a sí mismos. Y entonces en este sentido me pregunto lo mismo, ¿cómo podemos analizar nuestro cuerpo a partir de nosotros mismos sin que permeen las categorías establecidas por ciertos sectores o con ciertos fines, ¿no? Por ejemplo, el concepto de belleza. ¿Sí? Ese es un concepto que tenemos y con el cual nos medimos constantemente, pero ¿podemos identificar la belleza individual? ¿Cuál es mi belleza individual? ¿Por qué, insisto, por ejemplo, por qué me pinto el pelo? Ahora ya no, pero me lo pinté durante muchos años. ¿Por qué me pinto el pelo? ¿Por qué me pongo aretes? ¿Por qué uso aretes? ¿Es porque yo lo quiero? ¿Porque yo o porque es un esquema, un modelo que me han propuesto y que yo he aceptado? Entonces es súper complejo, se vuelve a veces un círculo del cual no puede uno salir. Pero lo importante es empezar a cuestionarlo, ¿no? Empezar a preguntar, empezar pues, a hacer preguntas sobre lo que hemos dado por sentado desde siempre, ¿no? En fin, perdón. No, está bien, yo creo que son reflexiones muy interesantes que pues son al final de cuentas lo que buscan estos conversatorios, ¿no? Indagar más allá de lo que vemos en las aulas, cotidianamente, ¿no? Hacia dónde nos llevan los clásicos. Perdón, si me permiten, o incluso lo que vemos en la misma educación, ¿no? Todos los elementos que constituyen nuestra forma de ser, de pensar, de apreciar el mundo, de conceptualizarlo, etcétera, tiene una base familiar y social importantísima, ¿no? Entonces, pláticas de este tipo nos ayudan a cuestionarnos si es esa la única forma de ver las cosas, ¿no? Insisto yo en el sentido de libertad, pues, que esa es una excelente manera de iniciar la reflexión. Profesora Olivia, Y ¿tiene muchas alguna? gracias. Felicidades a ambas maestras. Gracias por el conocimiento. Yo tampoco estaba tomando café, entonces, y bueno, yo dije, qué bueno, me salvé. Pero bueno, todo lo que se ha comentado me lleva a pensar en, pues precisamente en el nombre, ¿no? Del conversatorio en cuanto al cuerpo y las emociones, o sea, en qué medida estamos determinados en relación con la ponencia de la maestra Alejandra, por ejemplo, cuando nos preguntan qué tanto te duele, ¿no? Del 1 al 10, qué tanto te duele, y nosotros, si no podemos reconocer nuestras emociones o nuestras sensaciones, nuestros dolores, pues no podremos determinar qué tanto nos duele, ¿no? Yo podría decir, no, pues me duele un 10, cuando realmente a lo mejor ni siquiera me duele un 10, no lo sé. Y eso pues también, cómo es que muchas veces, relacionado con lo que comentaba la maestra Elia, bueno, siempre, ¿no? No tenemos esta educación emocional
y entonces reprimimos nuestras emociones y asimismo pues nuestros cuerpos van todos como constreñidos, ¿no? Porque no podemos liberar y entonces me parece muy importante que reflexionemos esto, ¿no? Como estamos desvinculando, ¿no? Mucho tiempo, o a lo mejor ni siquiera aprendimos a vincularlo, ¿no? Estos aspectos, emociones con cuerpo, ¿no? Cómo Claro. podemos vernos, analizarnos, reflexionarnos. Y pues eso sí, como me comentaba la maestra Elia, es muy complicado determinar en qué sentido nos determina la cultura, pero si podemos empezar a cuestionarnos cómo es que me gustan los aretes, ¿no? Si me gusta ponerme pantalón o no, no sé, como todas estas situaciones, si me pinto el cabello o no, entonces ya podríamos como empezar a tal vez gestar una propia personalidad, ¿no? En relación con mis gustos y pues también mi entorno, porque creo que sería imposible un poco, ¿no? Determinar algo único, no lo sé. Y bueno, solo eso. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Es que lo interesante es precisamente eso, ¿no? Que como acaba de decir Olivia, hay un entorno, somos seres sociales, entonces ahí es donde está la presión social, precisamente ahí. Y entonces es dificilísimo liberarse de eso, porque incluso cuando uno pugna por la libertad, pues de repente, luego surge una palabra que hace que controles, que reprimas tu libertad, y si no, vean cuántas veces hemos dicho, eso no es libertad, es libertinaje. O sea, entonces, la libertad es libertad, ajá, o debería de ser libertad, pero socialmente le ponemos un freno, y entonces tus acciones ya caen en el libertinaje. O sea, por eso les digo, es que la forma en la que el lenguaje también va mostrando todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de situaciones cuando analizamos qué tanto podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, cómo es que hemos caído en esto, por qué nos gusta lo que nos gusta y por qué no. O sea, de verdad, cuando uno decide usar un escote es porque me gusta usar el escote, estoy hablando como mujer, es porque me gusta usar el escote, o es porque me dijeron que tengo que usar un escote. No me lo dijeron abiertamente, pero me lo dijeron porque a ver, no he escuchado ningún dicho o algo que se refiera a los hombres y que diga el que no enseña no vende, pero de las mujeres sí. Ajá. Entonces, eso es un condicionamiento del cuerpo de la mujer, cómo se ven los cuerpos, cómo se ven. También los hay de los hombres, por ejemplo, no llore, ¿sí? Los hombres no lloran. O sea, también los hay, pero ¿de qué tipo son? ¿Por qué el cuerpo de la mujer está tan expuesto, por ejemplo, en nuestra sociedad? En otras no. Por ejemplo, la iraní hay que ocultarlo. Sí, entonces son sociales, pero hay una concepción del cuerpo que está allí, distinta, socialmente, culturalmente distinta, pero está allí y controla. Esa es la cuestión que es interesante, ¿no? Lo que no alcanzamos a ver, pensamos que todo lo hacemos porque queremos. Y ahora sí ya me callo. Muchas gracias, maestra Elia, por pues, su comentario tan interesante. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo o quiera participar con el micrófono. Perdón por la intervención. Hay un comentario aquí que creo que también es de Andrea. Gracias, Andrea, siempre tan solidaria y participativa. Dice, muchas gracias, maestra Elia. Consultaré a Bourdieu porque me parece muy interesante su interpretación acerca de este autor. Hay un artículo, yo he leído varios textos de Bourdieu, pero hay un artículo en un libro colectivo. El artículo se llama igual que su libro, La dominación masculina, pero tiene un planteamiento mucho más, ahora decimos amigable, ¿sí? Y es más breve y es una puerta de entrada a varios de los textos de Bourdieu, así es que se los hago llegar a través de las organizadoras para que lo tengan. Andrea, gracias.
Ok. Alejandra González. Sí, hola. Bueno, muchas felicidades a las dos por sus pláticas. Han sido ambas muy interesantes. Yo tengo una duda para la profesora Alejandra. Estas eh, tablitas que nos presentó, con todos los datos de el nombre de paciente, el número de caso, la evolución con todos los síntomas y luego pues el desenlace. Estos datos solo están ya registrados, no sé, de manera oficial, de modo que se puedan contar quizá cuántas personas murieron, de qué cosa, entre qué edades, si eran mujeres, hombres o un tipo para también como se hace en la actualidad, el analizar cómo queda el mundo después, por ejemplo, de las pandemias, de estar viendo todos estos datos. ¿Esto que nos presentó, se tiene ya así o no? Es que la noción de epidemia y luego de pandemia no es la misma que tenemos hoy en día. Digamos que esta concepción, toda esta información se aparece en los 14 casos que están registrados en el libro de epidemias. Pero recuerda que al principio les comentaba un poquito acerca del concepto mismo, que refería al médico itinerante. Por eso es que ponía al principio de la plática, si te fijas, está la efigie de Esculapio, en donde está con el ya consabido bastón, ¿no? El báculo, porque el báculo era un distintivo de, si bien de la juventud, a diferencia de hoy, pues se pone una imagen con un bastón y nosotros pensamos en un adulto mayor. En la antigüedad, el báculo era el distintivo de los caminantes, de los itinerantes. Entonces, los médicos que iban de región en región, epidemión, ¿no? De región en región, de pueblo en pueblo, iban acompañados de ese báculo, así como si fueran los rapsodas. Pensar, justamente te acuerdas que los rapsodas en la época homérica utilizaban a manera de justamente este instrumento para medir y para cantar, para apoyar como ejercicio de la memoria, las narraciones. Bueno, pues para los médicos era el distintivo, era como su botiquín médico, ¿sabes? El báculo mismo, en donde iba enroscada la serpiente, porque la serpiente era un instrumento terapéutico que les ayudaba justamente a hacer sangrados, no disecciones, perdón, a hacer sangrados, a extraer la parte dañada del cuerpo, el exceso de humores malignos, y no se ve en las efigies antiguas, pero en las modernas ya está la representación misma del perro, digamos, acompañando también a estos médicos itinerantes, porque al lamer las heridas, justamente cauterizaban entonces la saliva y las sangrías provocadas por las serpientes. Entonces, no tienen digamos, la estadística como tal, como para nosotros considerar el concepto hoy de epidemia o más allá de pandemia. Más bien refería justamente a ese médico ese médico a domicilio, servicio médico a domicilio. Esto era. Vale. Ok, sí, muchas gracias por esa aclaración, pero me refería más como a si estos médicos hacían toda esta labor, estos registros que se tienen ahora y que se pueden Sí. estudiar, ¿tienen ya, digamos, de manera oficial como para que alguien más pueda analizar el tipo de enfermedades, y no de epidemias, sino de enfermedades que Sí, desde han luego. ido, pues, no sé. Sí, desde luego, Ale, y ellos mismos lo consideraban como tal en ese episodio que se llamaba prognosis, porque si te acuerdas, relacionaban justamente los tipos de enfermedades con las regiones. Entonces, justamente también en ese primer libro se establecía cuáles eran las enfermedades, digamos, recurrentes de acuerdo con la naturaleza del lugar. Desde luego que ya en el mismo tratado de epidemias está esto. Y en otro tratado que se llama Sobre aire, aguas y lugares, que también está entre los tratados considerados auténticos, hipocráticos. Sí, Ale. Muchas gracias. Gracias a usted.
Ah, David Constant comenta, saludos y gracias a todos. Charlas muy interesantes, las dos. Atentamente, David. Pues no sé si alguien más quiera agregar algo. Eh, Maestra Ilia, maestra Alejandra, no sé si quieran dar alguna conclusión al respecto. Pues, no, Elia. yo solo quiero agradecerles nuevamente la invitación, agradecerles su participación y sus preguntas y mucho éxito a los conversatorios en las siguientes emisiones. Igualmente, y como dicen ahora, por 2. Muchas gracias. Bueno, entonces con esto queda finalizado este conversatorio. Gracias a las dos, insisto, sus temas pues fueron muy interesantes y yo creo que van a repercutir en cada uno de nosotros. Les recuerdo que está el registro de asistencia en el chat de Zoom para pues tener derecho a la constancia. Y bueno, respecto a las conferencias de mañana o a los conversatorios de mañana, ya estaremos pues dando un informe, ¿no? Ya estaremos avisando. Y bueno, pues es todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos Muchas vemos gracias, hasta mañana. luego. Chao, chao, buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias a todos. Toros tomamos casi soy. Toros. Leti, puedes ya pausar la grabación. Perdón. ¿Nos vamos a quedar? ¿Quieren comentar algo? Creo que ya se fue Ceci. Sí, pero todavía Ah, estás no. grabando.